Buenos días, hermanos. Muy bendecido domingo. Que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes en este tiempo. Es un gozo poder estar compartiendo una porción de la palabra de Dios, algunas reflexiones que nos permitan estar unánimes, más allá de que cada uno tenga que estar en su casa y no podamos congregarnos en el templo, pero que podamos estar todos compartiendo un mismo sentir y podamos estar un poco viendo las bendiciones que el Señor tiene para cada uno de sus hijos. Y para la reflexión de esta mañana vamos a basarnos en el pasaje de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. El pasaje completo es en el capítulo 1, desde el versículo 3 hasta el versículo 14. No vamos a leer todos los versículos, pero sí vamos a estar utilizando esta porción de la palabra para reflexionar un poco acerca de las cosas que Dios ha preparado y tiene preparadas para cada uno de sus hijos y que están a disposición de cada uno de nosotros. Comienza diciendo el pasaje en el versículo 3: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Pablo comienza esta carta con una oración de gratitud a Dios. Es una expresión de su adoración al Padre Celestial, quien, dice Pablo, es la fuente de la cual emana toda bendición espiritual para los santos. Y Pablo dice que ya nos bendijo, no dice bendigan al Señor porque Él va a tener cosas nuevas para nosotros, bendigan al Señor por las bendiciones que nos dará. No, Pablo dice que Dios ya lo hizo, dice, nos bendijo. Y claramente que lo hizo en gran manera. El Señor, como Padre generoso que ofrece lo que tiene, lo hace extendiendo la mano totalmente abierta, como quien pone todo a disposición del otro. No se guarda nada, no retasea en la oferta, no escatima cuando da las cosas. Dice, el apóstol Pablo dice en la carta a los Romanos, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Las bendiciones de Dios están a disposición de quien quiera tomarlas, están a la mano, simplemente hay que recibirlas y aceptarlas. La clave para recibir este favor, la llave que abre las ventanas de los cielos y permite que se derramen bendiciones hasta que sobreabunde, es el Hijo. Dice el pasaje, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En Cristo. Fuera de Él no hay nada que el Señor tenga para darnos. Es únicamente por medio de Cristo, esa es la condición, y en los lugares celestiales, ocupándonos de los asuntos del reino de los cielos, no enredándonos en cuestiones terrenales, es elevándonos por medio de la fe por encima de las circunstancias y de los tiempos que podamos estar atravesando. Es ahí cuando podremos disfrutar de toda bendición espiritual que Dios tiene preparada para nosotros. En Cristo. Jesús mismo le decía a los discípulos, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y les será concedido. El Padre, como arquitecto supremo, aún antes de la fundación del mundo, dice el versículo 4, tenía un plan eterno diseñado para la humanidad. Un plan originado en su profundo amor y, como dice el versículo 5, según el puro afecto de su voluntad. Nada había que lo obligara, simplemente Él quiso hacerlo y lo hizo. Y desde el principio, desde tiempos inmemoriales, Dios Padre estaba desarrollando el proyecto de su amada iglesia, de su pueblo. Dice el versículo 4 que habría de ser compuesta por los santos y sin mancha delante de Él. El centro del plan de Dios es el Hijo. Dice el versículo 4 también que en Él fuimos escogidos. Nadie puede presentarse delante del Padre sin haber recibido la gracia con la cual, dice el versículo 6, nos hizo aceptos en el amado.
no nos escogió el Señor porque fuéramos santos, sino que lo hizo para que seamos santos. En la carta a los Romanos, en el capítulo 3, dice Pablo: porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Así como el Padre nos amó, nos escogió y nos adoptó como hijos suyos por medio de Jesucristo, fue el Hijo, fue Jesucristo precisamente, quien, siendo partícipe imprescindible de este plan, siendo el fundamento y la piedra angular de la Iglesia, es el que pagó el precio por nuestro rescate. Es el que nos redimió por medio del derramamiento de su sangre y nos dio la posibilidad de obtener, como dice el versículo 7, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Jesucristo es el salvoconducto para que podamos presentarnos delante de quien es 3 veces santo. Y para ser parte del plan de Dios debemos estar en Cristo. Fuera de Él quedamos fuera de su proyecto y fuera de toda posibilidad de que se cumpla el propósito de Dios en cada una de nuestras vidas. Como los pámpanos tienen que estar unidos a la vid para llevar fruto, de la misma manera nosotros debemos estar unidos a Cristo para poder crecer, para poder desarrollarnos, para poder madurar como hijos de Dios y poder así llevar fruto. Y dice este pasaje en el versículo 13 y 14 que los que oyeron la palabra de verdad, el mensaje de salvación y creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Dice, el Espíritu Santo, garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios, para alabanza de su gloria. Es la Trinidad misma operando en favor de la humanidad. El Espíritu Santo es la señal con la cual el Padre nos sella para confirmar que somos de su propiedad. Es las arras, es el anticipo, el primer pago, la garantía de nuestra completa redención hasta la posición perfecta de la herencia gloriosa que tenemos en Cristo Jesús. Lo llamativo es que Pablo comienza la carta que envía a los hermanos en Éfeso con esta oración que parece más un tratado evangelístico que otra cosa. Pareciera como si los cristianos de Éfeso no hubieran comprendido cabalmente el plan de salvación y quisiera expresárselo en una forma más contundente, o que tal vez estuvieran débiles y no hubieran recibido con total claridad el mensaje de salvación, pero realmente nada hay de esto. Por el contrario, podemos leer por el relato del libro de los Hechos, entre los capítulos 18 y 20, que fue una de las principales iglesias en ese tiempo y en esa región. Los destinatarios de esta carta eran creyentes. Pablo, cuando saluda, se refiere a ellos como santos y fieles, y tenía fundamento para llamarles de esa manera, porque los conocía de primera mano. La iglesia de Éfeso fue fruto de los viajes misioneros de Pablo. Eran hijos espirituales directos de él. Y no solamente él había llevado el evangelio a esa ciudad y a esa región, sino que había estado sirviendo entre ellos por un espacio de 3 años aproximadamente. Si nos ponemos a pensar que es el periodo de tiempo que estuvo Jesucristo preparando a sus discípulos, nos damos cuenta que no es poco tiempo el que dedicó el apóstol Pablo a esta iglesia. Les conocía en profundidad. Y la obra evangelística desarrollada por Pablo en esa región fue determinante para la extensión del evangelio en esa zona. Éfeso era la capital provincial de la provincia romana de Asia. Era un centro económico y social muy importante, un centro político porque era la capital política donde estaban los gobernantes, incluso como centro religioso era un lugar muy, muy importante. En esa ciudad estaba el templo de la diosa Diana,
y era considerado una de las 7 maravillas del mundo antiguo, como decían algunos historiadores, de esos lugares que eran dignos de ser conocidos. Había un culto muy importante en esa ciudad con esta diosa pagana. Pero el Señor respaldaba todo el trabajo que hacía Pablo en ese lugar con milagros extraordinarios. Dice el relato en el libro de los Hechos que incluso llevaban los paños, los delantales de Pablo, y que la gente se sanaba y eran liberados. Muchos creyeron en ese tiempo, y muchos que habían estado practicando la magia y la hechicería daban testimonio e incluso traían los libros que utilizaban para esas artes oscuras y los quemaban delante de todo el pueblo. Dicen que era una fortuna la que fue destruida en esos libros en ese tiempo. Habían entendido claramente lo que Pablo expresa en la carta de los Filipenses cuando dice: cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Tal fue el impacto del Evangelio en esa región, que relata el capítulo 19 de los Hechos, que por esos tiempos hubo un alboroto, un disturbio no pequeño, como dice la versión Reina Valera, por el quebranto económico que estaba produciendo los que trastornan el mundo entero, a los artesanos que fabricaban imágenes pequeñas imágenes del templo de Diana, y que se dedicaban a vender eso como amuletos o como souvenir a los que visitaban la ciudad. Pero a medida que iba avanzando el cristianismo y la gente se iba convirtiendo, iba dejando de lado esas prácticas paganas, obviamente mermaba la venta y se veía reducido el negocio. Así de poderoso había sido el avance en esa región. Pero aún así, Pablo estaba preocupado por los creyentes en Éfeso, y antes de emprender su regreso a Jerusalén, lugar donde él sabía que le esperaban cosas no muy buenas y que incluso podía terminar con su trabajo misionero, porque podía ser apresado, él convoca a los hermanos de la iglesia de Éfeso, a los líderes, y les da una charla, tiene un discurso donde les exhortaba a que se ocuparan de pastorear el rebaño, ¿sí? Porque decía que se levantarían lobos rapaces que no perdonarían a la iglesia de Cristo. Y si uno se pone a ver el capítulo 2 de Apocalipsis, podemos darnos cuenta que no eran infundados los temores de Pablo, ¿no? Porque cuando se da el mensaje a la iglesia de Éfeso, dice que conozco tus obras, tu arduo trabajo, tu paciencia, que has trabajado mucho en amor de mi nombre, pero una cosa tengo contra ti, que has abandonado tu primer amor. Así que evidentemente en algún tiempo en esta iglesia hubo inconvenientes. Pablo, evidentemente temiendo que todo esto pudiera acontecer, escribe la epístola esta desde la distancia, estando ya en prisión, para afianzar a los hermanos en la palabra, para exhortarlos a que se mantuvieran firmes cuando vinieran las dificultades, cuando vinieran las pruebas, que no se olvidaran de qué lugar espiritual lo había rescatado del Señor, para que no volvieran atrás. Y por medio de esta alabanza de bendición a Dios que Pablo escribe, les recuerda a los efesios, pero también a nosotros, que el Señor, que el Padre Celestial, tiene todo previsto de antemano, que bajo su control están todas las cosas, que a Él pertenecen el tiempo y las circunstancias, que en Cristo tenemos redención y libertad, y que el Espíritu Santo es quien garantiza nuestra herencia en el amado y garantiza la plena vigencia del pacto eterno del Señor. ¿Para qué? Para que nuestra vida sea para la alabanza de su gloria, como dice el apóstol. Para que nuestro andar diario refleje la gloria de su gracia. Para que seamos evidencia viva del favor y el amor de Dios para con nosotros y para con los hombres, y que eso aún sigue vigente. Pablo
deseaba que las presiones sociales, el entorno de donde estaba la iglesia, los conflictos internos incluso, o cualquier artimaña del enemigo, no socavaran los cimientos de la iglesia fundada en Cristo. Y hoy en día podemos que no tengamos presiones de algún culto pagano que vea arruinado su negocio, pero en todo tiempo el cristiano debe realmente batallar para mantener en alto su fe. Siempre hay nuevos vientos de doctrina, nuevas corrientes filosóficas que quieren tapar, frenar, impedir el avance del Evangelio y la extensión de la palabra de Dios. Algunos dicen la iglesia cristiana debe ayornarse a los nuevos modos de pensar de la sociedad, y no sé de qué manera pudiéramos nosotros amoldar el mensaje de Dios a los intereses y los deseos de cada época. Pueden cambiar los tiempos, puede cambiar la sociedad, las creencias, cambia la tecnología, pero el enemigo es el mismo que asolaba a la iglesia en el primer siglo de la era cristiana y lo sigue siendo ahora. E incluso en estos tiempos de pandemia y cuarentena, hay otras armas que también utiliza el enemigo para mellar nuestras fuerzas y para socavar nuestra fe. La soledad, la tristeza, la angustia, la incertidumbre por lo que pueda llegar a pasar en lo económico, en lo laboral, la depresión, el desánimo, pueden en estos tiempos bajar nuestras defensas, hacer que nosotros no estemos recordando todas aquellas bendiciones que tiene el Señor para cada uno de nosotros y que las tenemos al alcance de la mano. El Señor, por medio de su palabra, nos recuerda no solamente quién es Él, sino también que nos recuerda quiénes somos nosotros para Él. Dicen los versículos 11 y 12 de este primer capítulo de Efesios: en Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad, a fin de que nosotros, que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para la alabanza de su gloria. Y así como Pablo se preocupaba y ocupaba de sostener y exhortar a los hermanos, nosotros también debemos ser imitadores de ese servicio y pastorearnos mutuamente en estos tiempos y recordarle a los hermanos que somos coherederos con Cristo para la alabanza de su gloria. Es evidente que no podemos juntarnos, es evidente que no podemos ir a visitar a un hermano, pero también es evidente que no podemos dejar de hacer lo que nos corresponde, ¿no? Y a través de su palabra, el Señor nos pide que nos sostengamos mutuamente, que nos exhortemos, que nos alentemos, que estemos orando uno por otros. Y sería bueno que cuando terminemos de reflexionar sobre este pasaje, nos tomemos un breve tiempo para orar, para pedirle dirección a Dios, a ver de qué manera podemos estar sirviéndole a Él, pero también estar ocupándonos de algún hermano que tal vez esté pasando por dificultades, por tal vez un no buen momento, y que de alguna manera, ¿no? Hay muchas formas de comunicarnos a través de las redes sociales, el teléfono, un llamado, un mensaje, cualquier cosa puede servir para que estemos alentando, para que estemos exhortando, para que le estemos ayudando a algún hermano a mantenerse firme en la fe y que verdaderamente todos unánimes, unidos, aunque estemos cada uno en casa, realmente podamos ser para la alabanza de su gloria. Hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde en este tiempo
y que verdaderamente pronto podamos volver a compartir en el templo todas estas cosas y poder vernos y poder alegrarnos de poder encontrarnos nuevamente como cuerpo, como pueblo, en la casa de nuestro Señor. Que el Señor les bendiga.